Vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Vamos a buscar en su Biblia Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13, y van a estar muy familiarizados con este versículo bíblico. Mateo 6, del 9 al 13. Pónganse de pie cuando tengan la palabra de Dios para leerla. Oremos entonces, o leamos la palabra de Dios. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Discúlpenme, vamos a empezar del 9. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no os metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias, Padre, por esta tarde, Padre. Le damos gracias por cada una de las familias que están aquí, Señor. Sé con nosotros, Padre amado, una vez más, y que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ok, hermano, yo creo que el Padre Nuestro es una oración que nosotros estamos bien familiarizados con él. Mateo nos dice que es la oración modelo. Ahora, ¿por qué nos dice que es la oración modelo? Porque nos muestra los elementos que deben estar presentes en nuestra oración. Por ejemplo, el versículo 9 es un reconocimiento y santificación a Dios. El 10 es la anticipación de su reino y señoría. Versículo 11 es sustento. El 12 es la que vamos a hablar hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hemos estado hablando de una serie de purificación de santidad y acerca de oración. Hoy vamos a hablar de la oración de perdón. Queremos que el pueblo de Dios entienda que es la oración de perdón. Ahora, esta, hermano, es la parte que más le batallamos nosotros los cristianos, y es con el perdón. Quizás le batallamos porque entendemos que el perdón es tan real como el pecado y tan importante como el pecado, tanto para bien como para mal. Ahora, el Señor les dice a sus discípulos que les muestra cómo orar, y dentro de esa oración les dice que ellos tienen que pedir perdón, o sea, que le piden a Dios que los perdone cada día por las cosas que hacen. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, o que quizás algunos de ustedes se hagan, es: si nosotros ya aceptamos a Cristo y ya Él nos perdonó, ¿por qué tenemos que seguir pidiendo perdón? Ustedes se preguntarán: bueno, ya la vez que yo acepto a Cristo y Cristo es mi Salvador, ¿por qué yo tengo que seguir pidiendo perdón? Ahora, la razón fundamental de esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, es cómo Dios lidia con eso. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y volvemos a nacer, nosotros se nos perdona, nuestra deuda en el cielo queda limpia, lo que quiere decir que ya el perdón a ti nunca te va a poder condenar, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Lo que quiere decir que tu deuda legal con Dios ha sido pagada. El pecado, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, no tiene más derecho sobre ti como persona si tú eres un hijo de Dios. Ahora, tenemos que entender una cosa: cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nosotros volvemos a nacer, nuestra deuda legal está paga. O sea, Cristo no tiene que volver a morir por nosotros una vez más cada vez que nosotros pequemos. Nuestra deuda ya está saldada. Ahora ustedes me dirán:
pero bueno, ¿cómo es posible que a nosotros se nos perdone hasta el futuro? Recuérdense, hermano, que cuando Cristo murió, Él murió una vez y para siempre. Él no tiene que volver a morir. Lo que quiere decir es, y quiero tratar de ver la manera de que pueda explicarles a ustedes lo que es el perdón judicial. Cuando tú vuelves a nacer en Cristo, tú no te vas a apartar de Cristo. Ahora ustedes me dirán, bueno, yo conozco personas, inclusive pastores que han servido por 10 años y después se han apartado, se han ido por una vida mundana, nunca más se han vuelto a reconciliar con Dios y murieron borrachos en una bronca en un club. ¿Perdió esa persona su salvación? La respuesta es no. Esa persona nunca estuvo salva. Y eso es lo que muchas veces nosotros confundimos. La salvación no se pierde. Cuando tú eres vuelto a nacer, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador y tú vuelves a nacer, ya tú no pierdes más tu salvación. Ahora, si tú te apartas y nunca regresas, es que tú nunca fuiste salvo. Esa es la diferencia. Muchas personas confunden. Dios no puede echar para atrás lo que Él hizo por ti. Ya Él murió una vez. El pecado nunca más te puede condenar si tú eres su hijo. Él no está diciendo si tú vienes a la iglesia, si tú participas en las actividades, si tú eres una persona religiosa. No, Él te está diciendo si tú eres hijo de Él. Hemos hablado en varias ocasiones de muchas personas que han dado testimonio de cómo después de 7, 8 años de servir a Dios, es que tienen un encuentro con Dios y es que vuelven a nacer. Inclusive se ve mucho en los jóvenes que han estado de niños sirviendo, bautizados sirviendo, y después que tienen 20 y tantos años, han reconocido, ahora es que yo volví a nacer, ahora es que yo de verdad entendí. Y vivía una vida religiosa hasta el momento, participaba en todas las actividades con la iglesia, hacía todo. Lo que estoy tratando de explicarles a ustedes, hermano, que cuando tú vuelves a nacer, tu temor a Dios y tu amor por Él no permiten que tú te apartes. Si tú te apartas y nunca regresas, tú nunca fuiste salvo. Y tienen que entender esa diferencia. Ese es el perdón judicial que habla la Biblia. Ahora, si tenemos alguna duda al respecto de eso, podemos verificarlo en la Escritura. Déjame buscarle aquí. Bueno, vamos a llegar un poquito más atrás, porque todavía no. Bueno, vamos a leer. Es Juan 10, del 27 al 29. Porque ya que estamos hablando de este punto, quiero que ustedes entiendan eso. Juan 10, del 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás. Ni nadie las arrebatará de mis manos. Perdónenme. Mi Padre, me tiene arrebatado la palabra. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, Dios dice que nada es mayor que Él y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Hermanos, esa promesa de Juan 10 nos dice que cuando tú eres una oveja de Cristo y tú oyes a tu pastor, que es Cristo, y tú lo sigues, nadie te puede arrebatar de las manos de Cristo. O sea que si nosotros creemos que conocemos personas que fueron arrebatadas de las manos de Cristo, la respuesta es que nunca estuvieron en las manos de Cristo. Porque si estuvieron en las manos de Cristo, nadie se las va a arrebatar. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos quiénes los que están en las manos de Cristo? Solo Dios sabe, y quizás muchos de nosotros. Si yo les pido que levanten las manos todos los que ahora digan, bueno, si hoy les pasa algo y cae una bomba aquí, nos morimos todos, ¿cuántos van en el cielo? A lo mejor todos levantamos la mano, pero a lo mejor Dios de arriba va a decir, tú no vas, y tú no vas, y tú no vas, y tú no vas, y tú sabes definitivamente que no vas, pero tenemos la mano levantada, nosotros no sabemos. Ahora, tú tienes que estar convencido de que tú eres vuelto a nacer, porque el temor a Dios, el deseo de seguir a Dios y de obedecer a Dios está por encima de cualquier otra cosa en tu vida. Tu vida está centralizada en Cristo, no Cristo es parte de tu vida, sino tu vida es Cristo. Y todo lo demás se mueve alrededor de tu compromiso con Dios. Ahora, ese es el perdón que nosotros hablamos, el judicial.
Es el perdón judicial, es el que cuando tú aceptas a Cristo y vuelves a nacer, no lo pierdes más. Ahora, perdonar, hermano, es la decisión de no tenerle más en cuenta a alguien que te haga algo. Es de no tratar de cobrarle nunca más a alguien que haya hecho algo en contra tuyo. Le batallamos mucho perdón porque, ¿entienden? No entendemos muchas veces cómo perdonar a los hermanos, cómo perdonarnos a nosotros mismos, y muchas veces cómo perdonar a Dios por las cosas que nos pasan. Pero perdonar es cuando nosotros decidimos no tenerle más en cuenta una ofensa o algo que un hermano te haga y nunca más tratar de cobrársela. Eso es perdón. Ahora, en la oración modelo nos dice que Dios nos perdona y nos dice que cuando nosotros estamos a Cristo, eso es lo primero que hay. Pero ahora, teológicamente la Biblia nos dice que cada vez que oremos, pidamos perdón. Pero ahora si entendimos que ya nosotros fuimos perdonados, ¿cómo tenemos que seguir pidiendo perdón? Y es ahí donde vamos a hablar del segundo perdón. Ya sabemos que el perdón judicial es el que nadie te quita, que cuando tú vuelves a nacer, tú nunca vas a perder. Ahora vamos a hablar del perdón de relación, el perdón relacional. Es la relación entre tú y el Padre. Cuando tú pecas y tú te arrepientes, cuando Dios te perdona, Dios te dice, yo te perdono. Lo que Dios te está diciendo es que entre tú y Él no va a haber más ninguna fricción en cuanto a la relación entre ustedes. Lo que quiere decir, cuando nosotros estamos pecando, nosotros tenemos nuestra relación con Dios rota. Es como la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nacen, hermano, ellos son legalmente nuestros hijos. Ahora, nosotros sabemos que tenemos hijos que hay veces que nosotros no los quisiéramos, que nosotros quisiéramos cambiarlo por otro, ¿no? Hermano, hasta cuando nuestros hijos están en los momentos más difíciles de su vida, que nosotros no quisiéramos saber nada de ellos, siguen siendo nuestros hijos legales. O sea, aunque se estén portando mal, aunque sean desobedientes, aunque estén haciendo lo que nosotros no queremos, siguen siendo nuestros hijos. Esa es la relación que tiene Dios con nosotros. Cuando Cristo nos dice que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, Cristo nos está diciendo que la relación de nosotros con Dios es de padre a hijo. Los judíos no podían orar así. Antes de Cristo existía el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo y solo el sacerdote elegido podía entrar ahí para conectarse con Dios a través de su pueblo, pero ellos estaban del lado acá. Ni siquiera Padre, no, ellos no decían ni el nombre de Él, por eso le pusieron Yahweh, porque todos son sílabas, no tenía vocales, ellos no se atrevían ni a mencionar el nombre de Yahweh, porque era indigno ni siquiera decir su nombre. Ahora, cuando Cristo resucitó, Cristo nos hizo sus hijos, y al hacernos sus hijos, nosotros ahora podemos hablar con Él como si fuera nuestro Padre, como nuestro Padre celestial. Por eso que cuando nosotros oramos a Dios y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos, tú estás hablando con tu Padre. Ahora, cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, la relación entre nosotros se va a romper. Ahora, conforme tú te pones bravo con tus hijos cuando hacen algo que a ti no te gusta y te desobedecen, Dios se pone bravo contigo cuando tú haces cosas que no les gustan. Ahora, te va a matar Dios por eso, tú matas a tus hijos por eso. Tú matas a tus hijos cuando ellos te son desobedientes. No, tú buscas la manera de disciplinarlos o hacer algo para que ellos se den cuenta y regresen al camino correcto que tú les estás enseñando. Es lo mismo que hace Dios, hermano. El perdón relacional es el perdón que es únicamente para los hijos de Dios que son nacidos de nuevo, que eso solo Dios y tú lo sabes, y ese perdón es para cuando tú desobedeces a Dios y tú caes en una posición donde Dios no está contento contigo. Entonces cada vez que tú pecas, tú te arrepientes para tú restablecer esa relación con Dios. Porque si no restableces esa relación con Dios, no te va a ir muy bien. Dios tiende a disciplinar igual que nosotros a nuestros hijos. Él nos tiende a disciplinar a nosotros. Pero entonces ese es el perdón relacional. Ahora, ya sabemos que el perdón legal es para los hijos de Dios,
Y el perdón relacional es para la relación de Dios con nosotros. Ahora, lo otro que quería retocar en el perdón relacional es que cuando nosotros pecamos siendo hijos de Dios y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero eso es un proceso que tenemos que hacerlo constantemente porque somos pecadores. Hermano, aunque Cristo nos haya perdonado, nosotros sabemos que un día nos vamos a parar delante del juicio de Dios a rendir cuentas por nuestras acciones. ¿Alguno de ustedes se va a parar en el juicio de Dios siendo libre de pecado? No lo creo. Dice la Biblia que no. Dice la Biblia que el único bueno es Dios, que aquí en la tierra no hay uno bueno. Lo que quiere decir que ninguno de nosotros nos vamos a parar delante del juicio de Dios libre de pecado. Ahora, eso quiere decir que todos los días que yo me levanto tengo que decir, Señor, si me pasa algo hoy, ¿seré salvo o no? Por supuesto que no. Si tú sabes que tú eres hijo de Dios, si tú eres salvo y tú has vuelto a nacer en Cristo, Dios quiere que tú te levantes todos los días regocijándote de la vida eterna que Él te prometió, donde dice, échale el pecho, como decimos nosotros, los problemas del día de hoy, porque lo que yo te prometí es una vida eterna que es más grande que eso. Dios quiere que tú te levantes confiado y con fe de que Él está contigo y que tú vas a ser salvo. Ahora, tú te vas a parar y yo delante del juicio de Dios siendo pecador. Eso no quiere decir que nosotros no le fallemos a Dios. Nosotros siendo hijos de Dios, si hemos vuelto a nacer, vamos a fallarle. Y le estamos fallando constantemente y cada vez que fallamos, no nos tiene que decir nadie. El Espíritu Santo automáticamente nos llama para que nos arrepintamos y volvamos a tomar el lugar de seguir a Dios. Ahora, ese proceso es el perdón relacional y es el que se hace constantemente. Es el perdón que tenemos que estar constantemente reanudando para poder mantenernos en buena relación con Dios. Ahora, mientras el problema legal se ha resuelto, el problema relacional se mantiene y tenemos que estar resolviendo constantemente. El primer perdón es para salvación, el segundo perdón es para relación. ¿Entienden esa parte? El primer perdón cuando tú vuelves a nacer es para tu salvación. Esa dice Juan 10 que no te la quita nadie. ¿Estamos claros de eso? Cuando tú volviste a nacer, nadie te quita la salvación. Tu pecado presente, pasado y futuro está perdonado porque tú volviste a nacer. El segundo perdón es relacional, que es el que cometemos a diario y tenemos que estar arrepintiéndonos para mantener nuestra relación con Dios. Ahora, el otro problema que tenemos, y ya vimos la diferencia entre el perdón judicial y el relacional, es el perdonar y el olvidar. Estamos muy familiarizados con la frase, yo te perdono pero yo no olvido, o yo perdono y yo no olvido. Han oído mucho eso es casi que común del mundo. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia y queremos saber qué hace Dios, ¿Dios olvida a Dios cuando perdona? Si vemos a Isaías 43:25 dice, no me acordaré de tu pecado. Dice Dios que cuando Él te perdona, Él no se acordará de tu pecado. Pero ahí también tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos a Miqueas 7:19, Nehemías 9:17, Salmo 86:5, Isaías 55:7, Hechos 3:19, Jeremías 31:34 y muchos más que nos dice que cuando Dios te perdona, Él se olvida de tu pecado. La pregunta que viene ahora, y no estoy jugando el diablo al abocador del diablo, es ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, se pueda olvidar? Porque Dios es unisciente, lo que quiere decir que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Dios no es una computadora que tú le puedes borrar un chip y ya eso no existe, mala memoria. Dice la tierra que no hay nada de lo que suceda en esta tierra que Dios no sepa. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda olvidar? Si Dios puede olvidar, entonces Dios pierde su omnisciencia, que Él lo sabe todo, porque entonces hay algo que Él no sabe que pasó. Entonces Dios deja de ser omnisciente. Lo que quiero decir con esto, hermano, es Dios no deja de ser omnisciente. Lo que quiere decir cuando Dios dice que Él perdona tu pecado, que Él olvida tu pecado, es que tu pecado no va a afectar más la relación tuya con Dios. Volvemos a ver el pecado relacional con el pecado judicial. Cuando Dios dice que Él te perdona por lo que tú hiciste y que Él se olvidó de tu pecado, es que Él está diciendo que ese pecado nunca va a inferir en la relación tuya con Él, que Él nunca más lo va a traer como nosotros. ¿Sabes que nosotros cuando perdonamos a la gente nunca más lo traemos en cara, no, verdad?
Nosotros nunca decimos, pero tú me hiciste esto el año pasado. Oh, ahí viene con lo mismo que me hizo la vez pasada. Ese zumbido, no, nosotros le sacamos en cara constantemente a las personas cuando nos hacen algo de que nos lo hicieron. Dios dice que cuando Él te perdona, cuando Él dice que Él se olvida de tu pecado, Él te está diciendo, tú no vas a tener una posición desventajosa en comparado con nadie por lo que tú hiciste. Tú te arrepentiste, yo te perdoné, yo olvidé ese pecado y nunca más ese pecado va a interferir en mi relación contigo. Ese es el perdón relacional que habla la Biblia. Ahora, la Biblia nos habla también de que si nosotros sabemos cómo se enfrenta a Dios al olvido del pecado, queremos saber cómo nosotros los humanos nos enfrentamos a ese perdón. La Biblia dice que Dios, cuando perdona, olvida, lo que quiere decir, como dijimos ya, es que no va a inferir más ese perdón en nuestra relación. Ahora, para nosotros los humanos, ¿qué significa el olvidar? ¿Qué significa perdonar y olvidar para nosotros los humanos? Traten de imaginarse, nosotros venimos de pueblos chiquitos, la mayoría en nuestros países, donde había iglesias católicas que tenían campanarios. Traten de imaginarse una campana en un campanario grande que tiene, el que es casi siempre de bronce o de un tipo de metal con el palo arriba, y tenían una soga. Cuando tú alabas la soga, la campana sonaba ¡pam! 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 Cada vez que tú alas la soga, la campana suena ¡pam! Si tú agarras una campana de un campanario y tú la estás jalando por un rato, ella está ¡pam! 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 Si tú sueltas la soga, ¿qué pasa? La campana sigue sola. ¡Pam! ¡Pam! ¿Pero qué pasa? Empieza ¡pam! 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 Se empieza a parar. Hermano, el perdonar es soltar la soga. Cuando nosotros, el perdón que quiere Dios que tú hagas es que tú sueltes la soga. El no perdonar es, tú me hiciste esto, ¡pam! ¡Pam! Me necesito otra vez, ¡pam! ¿Por qué tú me hiciste esto? ¡Pam! Nunca te voy a perdonar, ¡pam! ¿Cómo tú fuiste capaz de hacer esto? Y ¡pam! Y es el día entero alando la soga, día tras día, semana tras semana. Lo contrario a perdonar es no soltar la soga. Pero si, hermano, si nosotros, el perdón que Dios quiere es que tú sueltes la soga. Esa campana va a estar sonando por un tiempecito más. Tus emociones te van a estar recordando ese hecho por un tiempecito más. Pero como tú no la estás jalando, ya va a estar ¡pam! 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 Con el tiempo se va a apagar ese sonido. Pero si tú no sueltas la soga, tú no vas a dejar de oír la campana. Perdón quiere decir eso, hermano. Que tú no te estés recordando constantemente lo que te hizo el hermano y estés constantemente arriba de la campana. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan acostumbrados a estar alando la campana y no nos damos cuenta que ya no sabemos cómo vivir sin hacerlo. Si Moisés me hace algo a mí, yo estoy constantemente y veo a Julio, tú no puedes creer lo que hizo Moisés, y veo al otro N, y después estoy bailando con Moisés, mi amigo, yo no puedo creer. Y estamos tan acostumbrados, y después me lo hizo Gaby, y salto para Gaby, y Moisés y Gaby, y ahora son dos, y después Moisés se me olvidó, y digo, no, y ahora también es Juan. Y estamos tan acostumbrados, hermanos, a esa vida de no perdonar, de estar todo el tiempo tirándole al hermano y sacándole en cara al hermano que la campana no para. Es pan, 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 y no la soltamos. Como yo le digo, hermano, si nosotros soltamos la campana, por un tiempo nuestro sentimiento y nuestro dolor nos va a estar recordando pan, pero va a llegar un momento que diga Moisés, y después al otro día, bueno, ¿verdad que Moisés? Y después, ¿cómo que se llamaba él? Y empezaba con M, y al momento, es el perrito negro. Se te va a pasar, hermano, si tú no estás constantemente arriba de Moisés, llega el momento que eso se te va a quitar, pero si tú no sueltas la campana, no va a parar. ¿Qué es lo que pasa y qué es de la parte que nosotros somos 100% responsables, hermano? Nosotros somos los que tenemos que decidir soltar la campana. ¿Qué es lo que se está rompiendo cuando nosotros soltamos la campana? Nuestra relación con Dios. Porque nosotros estamos en contra de Dios, estamos disgustando a nuestro Padre Celestial. Cuando no perdonamos, nuestra relación con Dios está en fricción.
Es nuestra responsabilidad porque Dios nos creó con la capacidad de libre albedrío, de elegir. Dios no nos va a forzar. Entonces, Él nos diseñó para que nosotros fuéramos los que tomáramos esa decisión. Pero si hoy tú decides, yo voy a perdonar a mi hermano o a mi hermana y yo no le voy a sacar más en cuenta lo que me hizo, los dolores y la memoria por un tiempo van a recordártelo por unos días, quizás una semana, pero llegará un momento que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque tú soltaste la soga. La campana se va a parar. Hermano, es muy importante que nosotros podamos diferir la diferencia en lo que es el pecado judicial y el pecado relacional y en cómo nosotros podemos perdonar a los hermanos que pequen en contra de nosotros y que nos afecten. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos que saber que nosotros podemos perdonar a pesar de que sintamos todavía dolor. Lo que no podemos